Y claro, esto que estoy señalando, le pediría, doctor, que ponga la primera placa, en donde vamos a poder Bueno, ver que todos los códigos del país, sin excepción, tienen regulado y establecida esa supletoriedad. Ya les voy a decir cuál es la causa de eso. O sea, el único que no tiene es el de La Rioja, que curiosamente en un solo código trata los temas civiles, comerciales, minería, familia y laboral. Pero todos los demás códigos, incluido el de Tierra del Fuego, que era territorio nacional, aplican el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación de manera supletoria. Y todos señalan esto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las razones por las cuales los otros códigos mantienen esa supletoriedad de los CPC? Y son los principios procesales de todo juicio laboral. Le pediría, doctor, pasemos, o sea, como secretario viene bien, para que veamos cuáles son los principios procesales que ordenan, que guían y que presiden todo trámite laboral en el fuero del trabajo. Tenemos el principio protector, la oficiosidad, gratuidad, celeridad, economía, irrenunciabilidad de derecho, progresividad, en los cuales estos se complementan a la vez con principios de concentración, inmediación y publicidad. Pues bien, tenemos nosotros hoy disposiciones que son totalmente distintas a las que teníamos y quienes hemos transitado en los tribunales durante largos años, en nuestro cerebro tenemos determinada, en nuestra cabeza tenemos las normas procesales de una manera determinada. Y ocurre que hoy tenemos nuevas normas, producto de una derogación. Ya sea que se reforme un código procesal o se lo derogue completamente, los procesalistas señalan un montón de causas por las cuales, a las que se apuntan para que se reforme o se derogue un código. Yo me voy a permitir enunciarles 5 de ellas. Una es reformarlo al CPC para adaptarlo a cambios y a actualización de la legislación laboral, a la mejora de la eficiencia del proceso, es decir, a la agilidad, reduciendo plazos, reduciendo traslados y cuantas cosas más que pueden llevar a demorar el proceso laboral. El otro es la integración de nuevas tecnologías. Esto ya lo ha hecho el Superior Tribunal de Justicia con la acordada 86-2020, donde al reglamentar la ley que digitalizaba todos los procesos judiciales, estableció nuevas pautas procesales sobre domicilio legal, domicilio procesal, medios de notificación, cédulas y hasta la individualización de la parte actual. No, hoy no se puede presentar cualquier demanda así porque sí, si no se llena esa planilla interactiva de entrada. Y los otros 2 puntos más que traería como consideración o como bases por las cuales se aceptaría la reforma o la derogación es para entender a la evolución de las prácticas laborales y también para corregir deficiencias o lagunas en el código existente. Con estos parámetros, cuando salió la nueva ley, o sea, me puse en buen sentido a investigar, a querer saber por qué y para qué se sucedía esto. Y tuve la suerte de tener en mis manos el mensaje del entonces gobernador, el contador Morales, quien le precisaba a la legislatura cuando enviara el proyecto que le acercaron a la gente que trabajó en este proyecto. Decía que era para agilizar los trámites, para que, digamos así, para que toda persona que dedujera una pretensión en los tribunales del trabajo tuviera respuesta de manera inmediata, en tiempos que son. Y bueno, vemos que de esta manera se engancha en el segundo, en el que decíamos, mejora la eficiencia del proceso. Claro, este es para qué la respuesta a esto que está acá, estos 5 puntos, pero no encontramos el por qué. O sea, encontré también dentro de ese mensaje como lo que se explicó en la legislatura provincial de que era por el número de juicios, pero no encontrábamos la causa razón. Entonces, en esto, ¿qué ocurre? Nos está faltando el diagnóstico. ¿Por qué vamos a cambiar la normativa que está rigiendo los procesos laborales? Tiene que venir una mejora. Y eso lo vamos a ver. Vamos a ver si esto que se ha redactado, que se ha preparado, tiene el efecto deseado o no, que es agilizar los juicios laborales.
Y bueno, cuando se trata de establecer cómo es el diagnóstico, nada mejor que traer la opinión de quienes son calificados para este tipo de cosas. Y yo me voy a permitir acercarme, doctor, le pediría que Sí, enseguida ponga la nueva placa que sigue, que es la exposición del doctor Guillermo Snow, el autor de todos los códigos procesales del mundo. Y en ese congreso, el primer Congreso Nacional del Equipo Federal del Trabajo del año 1994, el doctor Guillermo señalaba que para reformar un código procesal siempre está dirigido a obtener una celeridad en la tramitación de los juicios laborales, debe considerarse primordialmente aspectos esenciales que solo pueden surgir de un informe actuarial respecto a la gestión y flujo de juicios, según sea la etapa procesal en que se encuentren, siendo estos parámetros los que permiten y permitirán tener información cuantitativa sobre los diversos aspectos del juicio laboral y analizar el rendimiento, eficiencia y efectividad de la normativa vigente del Código Procesal Laboral. Y de ahí después el doctor Snope, en esta, porque digamos así, en lo que él sostenía, en una discusión de alto vuelo jurídico con el procesalista de Córdoba, Camel Rubén Layún, y con el juez de La Rioja, juez laboral, el doctor Aldo Fermín Morales. Y en esta, allí se discutieron y el doctor Guillermo dejó sentada esta posición la necesidad de hacer una investigación previa sobre los trámites que estaban en circulación, en tramitación dentro de cada una de las vocalías del Tribunal del Trabajo. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? En esto se da, les tengo que contar, por ejemplo, decir, el doctor, ¿por qué señalaba todo esto? Yo les tengo que contar, no veo acá colegas de mi época, cuando existía solamente la sala única del Tribunal del Trabajo. Y esa sala tenía una particularidad cuando terminaba de hacerse los alegatos, les pongo esto para que se ubiquen en contexto de lo que era hermoso litigar en aquella época. Terminaban los alegatos de las partes, alegaba el Tribunal del Trabajo, y el presidente del trámite le decía simplemente, se hace saber a las partes que la sentencia será leída a horas 12. O sea, a ustedes que tal vez los sorprenda esta afirmación, está en el Código Procesal del Trabajo. Y obviamente esto no ha sido ni siquiera considerado en lo que es la nueva ley. Obviamente, como verán, mi posición es crítica hacia lo que se ha traído como nuevas normas procesales, pero que debemos aceptarlas. Vamos a trabajar. El tiempo va a decir si esto es bueno o es malo, si esto ha logrado el efecto deseado. Y entonces fíjense de que cuando esta sala, los juicios no pasaban de los 14 meses, 16 meses, desde que se emitía la demanda hasta que se dictaba la sentencia, ese era el plazo de duración de los juicios. Y cuando en el tiempo ya no duraban 16 meses, pasaron a 18, a 20, y cuando llegaron a 24 meses era hasta una suerte de escándalo. ¿Cómo podían durar 2 años los juicios laborales? Y obviamente entonces ya ahí empezaron a surgir las voces de modificar el CPT o de crear una nueva sala. Y en esa instancia, quienes eran las autoridades del Superior Tribunal de Justicia, requirieron al doctor Snope que hiciera una suerte de estudio actuarial. Y el doctor Snope tomó distintas etapas. Les cuento esto para que se comprenda cómo se trabaja para lograr una reforma a código de procedimiento. Y tomó distintas estructuras más comprimidas, no las que conocemos nosotros cuando producen para la regulación de honorarios, desde demanda hasta la conciliación, un monto. Luego la otra, tercera, la segunda etapa es de la apertura prueba y la tercera la vista de causa. No, acá no. Se tomaron otros periodos más concretos. Se arrancó desde demanda hasta el vencimiento del traslado por hechos nuevos, que ya lo vamos a ver cuando hablemos del artículo 34 del CPT, que tiene incidencia para que comprendamos si existe la agilidad procesal o no. La segunda etapa era qué tiempo se demoraba para aplicar la conciliación. La conciliación en aquella época los jueces anticipaban a las partes cuando entraban, diciendo de que era cuestión de puro derecho, qué pruebas iban a producir y cuáles no. Entonces la conciliación tenía una importancia significativa. Luego venía el periodo de prueba, el tiempo que durarían los juicios y luego el dictado de la sentencia. Es de aquí que cuando se hace ese estudio actuarial,
se determina que en la sala única el cuello de botella no estaba en estas etapas, porque se cumplían estrictamente todos los plazos procesados, y estaba en el momento en que se tenía que fijar fecha para la audiencia de vista de causa. Tenían terminadas todas las pruebas, pero las audiencias de vista de causa se estiraban en el tiempo porque no había disponibilidad de calidad. Esto implicaba que se respetaba a rajatabla los artículos del Código Procesal de Trabajo. Y entonces se demoraba la lectura, o sea, el dictado de la sentencia porque tenían que esperarse. Es decir, en aquella época, cuando alguien observaba una pericia, no había traslado a nadie, se citaba al perito a dar explicaciones al acto de vista de causa. Y bueno, esto en alguna medida, bueno, cuando empieza a suceder luego de que se resuelve crear la sala 2 del Tribunal del Trabajo. Y cuando se arma esto, ocurre de que la sala 1 vuelve con los juicios a una duración de 14, perdón, sí, de año, 2 meses, a año y 4, y cuando mucho a año y 6 meses. Y en la sala 2, por el criterio que tenían los directores de proceso, los señores vocales, entendían que esto debía realizarse de otra manera. Y empiezan el traslado del 55 que se notificaba al Ministerio Ley, se notifica por cédula. Cuando se observaba una pericia, se corría traslado por cédula y se notificaba. Y esto iba generando una suerte de desgaste. Entonces ocurrió que en la sala 2 del Tribunal del Trabajo, con el criterio que entendían los señores magistrados, que lo aceptábamos los letrados, es decir, los juicios se empezaron a estirar y empezaron a durar 3 a 3 años y medio, 4. Y luego esta estructura, este tipo de trabajo fue copiado por la sala 3, por la sala 4. Pero es el criterio que tenían los jueces. Y en la sala 1 seguían con esos periodos cortos. Yo les cuento como anécdota, porque yo no había colegas que llegaban a la mesa de entrada que no estaba digitalizada y llegaban con 2 demandas. Dice, che, perdón, ¿quién está de turno? Y decían, por ejemplo, yo tenía que meter una demanda laboral, decía la mano, estaba de turno la 2. No van a recibir este para la 2 y era una demanda inexistente que no se iba a tramitar nunca. O sea, llenar la sala 2 y la metían en la sala 1 a la otra, a la que querían tramitar. Se hacía hasta eso. O se buscaba colegas cuando había que contestar demanda y estaba en la sala 1, había que buscar colegas que estuvieran enemistado con los vocales, los conseguían y se iban los juicios a la sala 2 para terminar, para licuar los pacientes. Entonces, yo les quiero leer, doctor, pongamos, creo que tenemos el artículo 34 para que entiendan. Este es el nudo del problema que tiene. ¿Este doctor? No, ese no, doctor. No importa. Yo se los voy a leer al artículo 34 del Código Procesal del Trabajo. Salvo el dispuesto dice, quedarán notificadas por el Ministerio de Ley las resoluciones los días martes y jueves siguiente a si alguno fuera pedido. Se notificarán personalmente por cédula en los casos que el juez estime conveniente lo siguiente. Únicamente dice, el emplazamiento de la demanda, citación a personas extrañas al proceso, tercero, la vista de causa cuando en ella se deba absolver posiciones, si no se notifica al Ministerio. Pero los jueces, con muy buen criterio, usando el artículo 4, decían las resoluciones que en cada caso indiquen. Esto era lo que implicaba todo este trámite que nosotros, los abogados, debíamos estar martes y jueves en barandilla para reescribir los expedientes, si no estaban dejados en el libro de notificación. ¿Y esto qué implicancia tenía? Que si no íbamos, los dábamos por notificados martes y jueves y automáticamente quedaba firme esa resolución. A las pericias, señores, tenían que ir el perito a dar explicación. Y allí se acababa todo esto. Hoy, los abogados hemos sido beneficiados. O sea, hoy con la redacción del nuevo código, el Código Procesal Civil Comercial, hemos sido beneficiados en desmedro de la justicia, lo tengo que decir. ¿Por qué? En el artículo 169, que habla de la notificación electrónica, dice, todas las providencias o resoluciones que se dicten en un proceso se consideran notificadas al día inmediatamente siguiente a la fecha de libramiento de la cédula de domicilio electrónico del profesional que intervenga como apoderado. ¿Esto qué significa? Que nosotros no vamos a hacer más procuración, la está haciendo por nosotros la Secretaría del Tribunal. O sea, estamos en la cómoda, estamos en una posición cómoda, pero ¿qué ocurre? Si a mi abogado me llega una providencia que, digamos,
que me es desfavorable, automáticamente yo voy a recurrir. Esto va a generar una avalancha de escritos. En esto, hacer un boomerang para el tribunal. Se querían agilizar los procesos, con esto no se va a poder. Esta es mi posición. Capaz que estoy equivocado y que el tiempo le pueda dar la razón a quienes redactaron estas normativas. Fíjense que la notificación Ministerio Ley, que era antes la obligación, es decir, porque la regla, toda notificación es Ministerio de la Ley. Y la que sale por cédula excepcional, por eso son en todos los códigos, las notificaciones por cédula eran escasísimas, son 4 o 5 supuestos. El único que se ha dado vuelta en todo este sistema es en la provincia de Jujuy con este Código de Procedimiento Civil y Comercial. Y entonces, ¿qué ocurre? Las notificaciones del Ministerio de Ley, ¿cuándo se dan? Cuando la parte que ha tomado intervención en el juicio después no vuelve más. O sea, perdón, eso es sabido, lo tienen que notificar y establece una notificación del Ministerio de Ley que es a posteriori del día que se dictó la resolución. Y hoy las notificaciones son todos los días. Y esto, o sea, como le digo, es el boomerang que va a tener, a mi modo de ver, la justicia con la, digamos así, con la cantidad de escritos que les van a llegar. Pues bien, dejando de lado estas cuestiones históricas, anecdóticas, es necesario que nos introduzcamos Ahora te vas a ver en la procesal laboral, y donde vamos a encontrar distintas, que vamos a llamar de novedades procesales. Y la primera que encontramos está en el artículo 9, es el trámite del juicio abreviado, y por el cual, conforme al criterio de los procesalistas, es una modalidad que trata de reducir los tiempos de distintas maneras. Busca la celeridad del proceso. Y bueno, yo me puse a ver todo lo que decía el Código Procesal Civil y Comercial, el artículo 450 en adelante. Me sorprendió y me llamó la atención los plazos que tenían. Y dije, bueno, yo voy a hacer una comparación con el ordinario laboral que tenía el CPT. Y en esa comparación me encuentro de que, por ejemplo, el traslado de la demanda en el CPT eran 15 días. En el nuevo Código Procesal, el trámite abreviado decía 10. El traslado por hechos nuevos en el CPT, en su artículo 55, eran 10 días. Y en el CPC de Jujuy, el 450, inciso cuarto, apartado A, 5 días. Ahora bien, cuando viene el momento de resolver las excepciones previas, el CPT en el artículo 56 decía: vencido el plazo para contestación por hechos nuevos, deben resolverse de inmediato. Yo les decía hace un rato que el traslado del 55, porque estaba en demanda y el juez disponía, el traslado por hechos nuevos se notificaba al Ministerio de Ley. Entonces no interesaba si contestaba o no, vencido ese plazo, punto, pasaba el voto para resolver la excepción. ¿Qué ocurre en el Código Procesal Civil? El 450, inciso cuarto, apartado B, dice que se resuelve en la audiencia preliminar que es convocada a 15 días desde que se la decreta. Pues bien, cuando se produce la apertura a prueba, vuelvo a encontrar más diferencias. Y donde dice el 57, resueltas las excepciones previas, se abre a prueba de inmediato. Esto es textual. Y el plazo de producción es de 20 días. El CPC dice, resueltas las excepciones previas, se fijará una audiencia a 15 días y el plazo de producción es de 30. El número de testigos. Hablábamos de reducción, de medidas, de pruebas. Y el CPT dice los testigos que se admiten en el juicio primario laboral por el artículo 73 eran 5. El Código Procesal Civil, en lo abreviado, ¿cuántos testigos fija? 5. Pues bien, la sentencia, como les decía hace un rato, se dicta el mismo día en que se celebra el acto de vista de causa. Por ahí que dice el tribunal, se debe saber a las partes que a las 12 se verá la sentencia. Y de ahí, si es que estaban muy próximos de las horas 12, se habilitaban horas de la tarde. Y si es que no se podía, tenían 5 días por el mismo artículo del CPT, el artículo 88, incisos tercero y cuarto, donde le dice que tiene 5 días. Pues bien, en el CPC CUY, al abrirse la causa a prueba, se fija una audiencia a 30 días para recibir testimonial y explicación. La sentencia debe dictarse dentro del plazo de 10 días. Obviamente yo a ustedes les acabo de contar qué es lo que sucedió en cada etapa.
Y me permití hacer un cuadro, pero no me lo ponga todavía, doctor, en donde el Código Procesal Civil y Comercial, desde la demanda hasta el dictado de la sentencia en el juicio abreviado, tiene 70 días. Ahora sí, doctor. Y en el CPC, que es el ordinario laboral, dura 45 días. O sea, lo que yo les acabo de citar está todo en los dos códigos procesales. Allí está, doctor, tapado. Ahora sí. Mira. Y entonces ahí están las distintas etapas que yo les acabo de nombrar con los artículos. Entonces, ¿qué trámite abreviado puedo yo dentro? Si tengo un cliente y me quieren llevar un trámite abreviado, o me van a llevar al ordinario que tiene que decir, me están ampliando plazos sin querer. Obviamente, la vez pasada, cuando hubo acá otra charla que, o sea, estaba el doctor Domínguez, me permití que, o sea, sacara este tema en relación y me dijo que el juez tiene facultades para reducir plazos. Correctísimo. Es verdad esa respuesta. Y también serviría para reducir los plazos en el ordinario laboral. Es decir, que cualquiera de las posiciones que miremos es menor el tiempo del que tenía el CPT para tramitar un juicio que lo que tiene hoy lo que se llama juicio abreviado. Fíjense que sí, para mí como modelo de juicio abreviado es el de la provincia de Santa Fe. Cuando yo lo leí, primero me sorprendí, dije, tengo un problema con mi vista y dije, estoy leyendo mal los números. Y ahí dice, el artículo 127, dice, presentada la demanda, la sentencia se dictará siempre cuando se cumpla con las exigencias de domiciliar del trámite y cumpla con los requisitos del 128 en el plazo de 10 días. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para que en este trámite abreviado pueda dictarse sentencia en 10 días? Que se invoque pretensiones que tornen innecesario cualquier debate causado de derecho en torno a la procedencia del crédito, o lo haga con respaldo documental que confiera fuerte probabilidad de ser ciertas las circunstancias de hecho de las que dependa la existencia y cuantificación del crédito. Entonces, luego, en los tipos de juicios son casi similares lo que tiene hoy el Código Procesal Civil y Comercial con el que tiene Santa Fe. Es el caso del despido injustificado que acreditó la relación laboral, tiene recibos y el telegrama de despido. Y eso sí va por trámite abreviado. O sea, estoy de acuerdo. Pero si el trámite abreviado acá en Jujuy va a tener la duración de 70 días, veamos las posibilidades. O sea, si hubiese sido preferido que se tramitara conforme el Código Procesal del Trabajo. Hay algo que me faltó, pido disculpas, que a consecuencia de ese estudio actuarial que decía el doctor Snowman, que les comentaba que estuvo en el Congreso del Equipo Federal de Trabajo, es lo que permite determinar si una norma procesal ha quedado obsoleta por el transcurso del tiempo o en su defecto. Las disposiciones del ritual del fuero se flexibilizaron por disposición de los jueces. Y entonces, como vimos, les conté ciertas etapas que fueron produciendo la extensión y que cuando faltaba un testigo, eso me ha pasado a mí, en el ejercicio profesional, se difiere la audiencia y se llama a citar nuevamente a los testigos. ¿Qué ocurría en la sala 1? Cuando eran los tres jueces sociales, decía, entraba el secretario, estábamos todos sentados en la sala, el secretario decía, no ha comparecido el testigo fulano de tal, que vive, póngale en la sede, qué sé yo, el almirante de Brona, 500, seccional seguro. Automáticamente el presidente del trámite tocaba un botón, aparecía el secretario, por favor baje a la guardia, con un móvil se van y lo buscan con un agente de la seccional segunda al testigo y lo traen. El testigo, perdón, y si había que esperar, se esperaba y el testigo tenía que declarar. Y si no comparecía, automáticamente el tribunal lo difería para el día siguiente hábil, lo mandaban a que lo detuvieran y lo presentaran a la mañana siguiente. Así se trabajaba con la sala única, donde era todo ejecutivo. Yo me acuerdo con los colegas los martes y jueves era un amontonamiento, parecía un supermercado de liquidación. Nos encontrábamos 10, 12 colegas y todos regulando por los juicios laborales y trabajando de esa manera. Perdón, o sea, me volví para atrás porque se me escapó esta temática. Entonces, volviendo al juicio abreviado, para mí no se ha logrado el efecto deseado, que es la agilización de los juicios laborales. Otra de las figuras que se presentan, que está en el artículo 10 de la Ley Procesal del Trabajo,
es lo que se llama la reconducción del proceso. Y allí dice que en virtud de la complejidad de los hechos discutidos y la prueba procesal, el juez de oficio o a pedido de parte en cualquier momento podrá reconducir el proceso disponiendo que el juicio iniciado como ordinario tramite por las normas del juicio abreviado o viceversa. Yo les tengo que contar que esto que está aquí estaba legislado y regulado por el Código Procesal del Trabajo en el artículo 10 cuando se hablaba de la dirección del proceso y por el principio de iura nobis curia. El juez aplica el derecho. Y esto es la aplicación de iura nobis curia en materia procesal y donde el juez puede disponer. Y esto estaba regulado, como les decía, en los artículos 18 y 10 del Código Procesal del Trabajo. Otro de los temas que se incorporan para mí como novedad procesal son los procesos especiales que se tramitan por la acción de amparo. Y el artículo 11 de la ley procesal nos dice que son las acciones previstas en el artículo 63 de la ley de seguridad sindical, la acción para restablecer las condiciones de trabajo, la impugnación de sanciones disciplinarias y cualquier otra que en conformidad merezca tramitarse por el amparo. No es que esto está mal, pero ocurre que los códigos procesales del país donde se tratan los procesos especiales están reservados para proteger los derechos fundamentales del trabajador como son salud, seguridad e higiene, derechos fundamentales como persona humana. No es que no se merezca tutela en lo que respecta a lo que se ha marcado en el artículo, pero creo que más derechos fundamentales que estos son la seguridad, la higiene y la salud. Luego, por el artículo 21 nos traen la sentencia ultraefectiva, en donde dice que el juez puede otorgar más de lo solicitado por la parte dentro de los conceptos y categorías introducidos en demanda del colegio. ¿Esto cuándo se da? Se da en el momento en que, por ejemplo, uno como abogado dice, conforme a la grilla salarial, a mi cliente le correspondía recibir 90 pesos, la grilla decía 98. Entonces ocurre cuando se resuelve, hace lugar a las pretensiones que el editor después tiene facultad para llegar al monto del salario que le corresponde percibir en base a lo que dice la grilla salarial. Está en juego el orden público. Pues bien, esto también estaba regulado en el artículo 94 del CPT. Tampoco aparece como novedad procesal. Pues bien, el otro tema, y para mí el último dentro de la ley, porque me queda luego que miremos lo que es el Código Procesal Civil, o sea, diciendo, che, tomamos en mira lo que decía el CPT sobre competencia, recusación, ¿dónde va a parar dentro del Código Procesal Civil? Bueno, tenemos la ejecución de sentencia, y donde se establece un procedimiento ágil y activo. Y yo les tengo que decir que acá se vuelve a lo que establecía el artículo 98 del CPT. O sea, tampoco es novedad. Sí, novedad con relación a lo que establecía la ley 6311, que fue la modificación anterior al CPT, que hablaba de formar incidente. Y esto hoy, o sea, vuelve en alguna medida con un procedimiento. Pues bien, es decir, hasta acá la ley procesal laboral. Cuando decidí ponerme a estudiar, parece que cuando llegan los años queremos mirar las cosas con más profundidad, yo dije, bueno, voy a buscar qué pasa con las normas que tenía el Código Procesal del Trabajo, que son similares en cuanto a la estructura respecto de, o sea, de la competencia del tribunal, de las facultades del tribunal, etc. ¿Dónde puedo parar? Y ocurre que se da una característica muy significativa, que se distribuye, cuando miramos, yo les explique, yo voy a tomar 15, 20 artículos, pero tengo para darles respuestas por los 103 si quieren. Pero acá, es decir, vamos a ver de qué forma se ha ido regulando lo que establecía el CPT. El artículo 1, que establecía la competencia del Tribunal del Trabajo, hoy está regulado en el artículo 2 de la Ley Procesal Laboral, o sea, con otros términos, pero con el mismo sentido procesal original. Si, por ejemplo, tomamos la declaración de incompetencia, por decir, el artículo 4 del CPT, hoy está en el 27 del Código Procesal Civil. O sea, me saltó, o sea, el mismo tema me saltó a otro código, a dos normas que son.
Si vamos al tema de la inmutabilidad, que era cuando se metía un juicio y a consecuencia de que fallecía el empleador debía ir al juicio al sucesorio, que no se podía cambiar ni alterar la relación jurídica de la ley, desapareció de la ley procesal laboral. Y eso está hoy en el 597 del Código Procesal Civil y Comercial. Y, escúcheme, en donde para que la ejecución de sentencias se tramite allí. Tomamos, qué sé yo, el artículo 6, principio general sobre recusación y recusación. Ese está en el artículo 5 de la Ley Procesal Laboral, donde solamente cambiaron el título. El texto sigue siendo idéntico al que había en el CPT. Nada más que ampliaron a 11 las causales de recusación. Entonces, y si en el CPT teníamos, creo que eran 6, y ahora tenemos 11, yo creo que se abre la puerta para plantear recusaciones, generar dilaciones. Diría que no fue lo conveniente para el fuero laboral. Capaz que para el civil sí, pero para el laboral yo lo veo como contradictorio. Si tomamos la dirección del proceso, el artículo 10 que tenía el CPT, ¿hoy dónde está? Regulado en el artículo 3 del CPC. O sea, como vemos, las normas fueron distribuidas, o sea, no con el mismo orden que teníamos antes, y hoy nos cuesta interpretarlas. Fíjense que lo que ha habido del 10 del CPT al 3 del Código Procesal Civil y Comercial nuevo fue solo un cambio lingüístico y se mantiene el sentido procesal original. Las medidas compulsivas que puede disponer el tribunal estaban, por ejemplo, en el 15. ¿Hoy dónde están regulados? 46 y 47 del CPC, con nuevos términos e igual contenido. Se fue una reformulación de ese texto. El principio de iura nobis curia, fíjense que estaba en el 18 del CPT. Hoy está regulado en el 19 del CPC y se agrega como último párrafo un artículo 20 del CPT. O sea, se fusionaron dos artículos. Entonces, pidan cualquier artículo y les tengo, o sea, tengo esa suerte de guía que permite, o sea, definir dónde está cada uno de los artículos. Yo me he tomado el trabajo haciendo esta comparación y todo este cuadro que hice de los 103 artículos, donde advertí lo siguiente. De las normas que tenía el CPT, el 28,91% está con los mismos términos en la Ley Procesal Laboral y en el Código Procesal Civil y Comercial. El 60,24% está con otros términos, pero el mismo sentido procesal. Y un 10,85% está reformulado, es decir, se han juntado, se han fusionado dos artículos o se ha tomado la parte de uno y se lo ha insertado en otro. Entonces, para mí, o sea, yo no encuentro novedades procesales en esta reforma. Yo creo que, ¿cuál es el sentido? Capaz que el tiempo va a dar la razón de haberse convertido como centralidad al Código Procesal Civil y Comercial. Como conclusión de esta exposición, yo les quiero significar, como he puesto una vez en el libro, de que la mejor explicación que podemos encontrar para esta reforma laboral son las notas del codificador del doctor Guillermo López al Código Procesal del Trabajo. Muchas gracias. Gracias. Muchas. Bueno, no sé si quieren que abramos a preguntas de los presentes o de la gente por Zoom. Yo estoy acá en el Zoom viéndolo y la podemos transmitir al doctor Palermo. Si hay alguna, esperemos igual acá. Sí, doctor. Doctor, para saber su opinión respecto al poder de expresión de las causas laborales que ingresarían y serían resueltos por Ya en base a la normativa actual, usted tramita todo el juicio laboral hasta la sentencia. La etapa de ejecución de la sentencia se va recién al juicio de sucesión. en caso de que usted ya Tiene que estar terminado el juicio laboral, entonces usted va con un crédito, o sea, reconocido por la justicia. No lo considera como verdad y eventualmente provechosa la posibilidad de introducir en el ámbito laboral la figura de los procesos de estructura comunitaria, no, que eso sí constituye una innovación.
Mire, doctor, si se respetara el Código Procesal del Trabajo, yo le puedo asegurar que no hace falta ningún otro tipo de proceso distinto a este. Este Código Procesal ha sido ejemplo para un montón de procesalistas en el país que les permitió armar otro sirvió de base. Y si un juicio laboral llevado estrictamente, conforme dice el CPT, notificaciones Ministerio-Ley, no la ley, el Ministerio-Ley que tenemos hoy, ¿no es cierto? Sino como era antes, el juicio no puede pasar de los 18, 20 meses. Hoy hay juicios laborales que tienen 10, 12 años de tramitación. Entonces, yo lo que he visto, por ejemplo, a mí me ha tocado, yo tengo que defender un cliente y me salió una pericia contable, o sea, de contramano a lo que yo estaba defendiendo. Yo lo voy a observar y sé porque va a venir a hacer cuando eso no correspondía. Todas las observaciones a la pericia, el perito tiene que dar explicaciones en la vista de causa. Y se acaba. Entonces el juez escuchará, punto. Alguien quiere ampliar, o sea, doctor, para mí no hay otra normativa que la que tenía el mismo CPT. Yo me eduqué, me formé profesionalmente con eso, y los martes y jueves eran increíbles. O sea, yo me acuerdo, me encontraba con el doctor Héctor Pizón, con Mario Lucignani, con todos aquellos, doctor Andrés Vidal, que son los que me enseñaron cómo se debía litigar. O sea, eran ejemplos de, no solo como personas, sino como abogados. Y entonces uno se fue formando y nos acostumbraba. Yo le cuento, cuando llegaban a los juicios laborales a Leonardo Salvo era un estrés fuera, era un escándalo. Entonces, fíjese que cuando se, digamos así, nace la sala 2, la sala 1 vuelve a los tiempos que correspondían. Yo los otros días me puse, tomé un expediente y dije, si a esto si hubiese tramitado con el CPT, llevaba 7 años, no pasaba de los más. O sea, yo estoy convencido de que capaz que el tiempo da la razón a quienes redactaron el código. ¿No es cierto? Capaz que sea bueno. Para mí hoy no lo es. Más que nada porque he podido ver que las normas no han cambiado. Se las han puesto dentro del Código Procesal Civil o de los procedimientos laborales. Y lo que me preocupa es ver cómo se salta, o sea, en la parte alta del CPC se va al medio, se va abajo. Y eso creo que confunde a cualquier profesional. Yo tengo una guía, yo después se la voy a dar al doctor para esto que le estaba diciendo, que yo tengo, se han tomado los 103 artículos que tenía el CPT, decir, ¿dónde está? Entonces es lo que pues, tenemos todo en la cabeza, me dice, che, ¿cuál es el grado de choque de 5? Che, ¿cuál es la notificación de 34? ¿Cuál es la audiencia de vista que se han tenido? Es decir, estamos acostumbrados a eso. Y hoy, con la estructura que armaron los redactores del proyecto, ellos la entienden, yo estoy seguro. ¿No es cierto? Que también tendremos que ponernos a estudiar. Pero cuando tenemos ya una estructura, nos cuesta poderla armar. O sea, porque para el Código Procesal son muy pocas disposiciones. Y acá están metidas cientos de artículos. Otra pregunta. Yo le hago una pregunta, doctor. Sí. A dos en realidad. La primera, a mí me llamó mucho la atención que el Código Procesal, la nueva Ley Procesal de Trabajo sea tan cortita y, como usted dice, se haya mandado las disposiciones al Código Procesal Civil. ¿No le parece de alguna manera una forma de quitarle autonomía al pueblo laboral y al proceso laboral como tal? Para mí sí. Pero, o sea, la autonomía, la Claro. especificidad como materia, Sí. inclusive que la hemos peleado. Escúcheme, los principios rectores que tenemos en el proceso laboral son distintos del procesal civil. Justamente por eso. Y entonces, eso es por lo que yo decía que no correspondía, o sea, dársele la centralidad. Pero acá hay que esperar en el tiempo, doctor. Yo creo que un par de, no sé, un año o dos, saber si se ha logrado el efecto deseado. No sé si hay alguna pregunta más. En el Zoom no tenemos preguntas. Bueno, ahí está. ¿Qué piensa de la parte de la tendencia que hasta bueno para no digamos, que hacerlo por incidente y ahora no vuelve? Eso es lo correcto, doctor. Mire, yo les cuento cómo era la estructura que tenía la sala única. La sala única tenía
tres armarios. Entonces, ¿qué ocurría? Tenía usted el armario del martes, el armario del jueves y el armario de ejecución de sentencia. Y el de ejecución de sentencia tenía dos espacios, es decir, de acuerdo a qué martes o jueves se había notificado. Y el personal que tenía cada sala tenía la obligación de hacer la procuración y fijarse si habían transcurrido los 5 días. Pasaban los 5 días, quedaba firme la sentencia, no había manifestación previa de nada, pasaba a prosecretaría para que se haga la planilla de liquidación. O sea, de manera inmediata. O sea, y de ahí se hacía planilla, quedaba firme esa planilla, se intimaba el pago contra el embargo. O sea, es muy similar a lo que se ha dispuesto ahora. Se ha sacado ese incidente y se daba un costo hasta de estampillas y sellado, o sea, para los profesionales. Y en el caso de los trabajadores que habían quedado desocupados, no tienen tal vez ni para comer, no le podíamos pedir. O sea, era una suerte de traba a la ejecución de sentencia. El procedimiento que se adoptó es bueno porque volvió pues, a un trámite más claro, preciso, sencillo. Y la regulación de honorarios, doctor, en ese caso, ¿por qué se lo No, planteó? se regula. Hay fallos, yo le cuento de su... más aún, todo lo que está establecido en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, como en la Ley Procesal Laboral, en este libro que enseguida voy a sortear entre los presentes, son 3 tomitos pequeños, hay fallos del Superior Tribunal de Justicia que resolvieron todas las situaciones que se puedan plantear en base a la normativa nueva. Entonces ustedes dirán, ¿cómo? No, el superior, la Corte local, no, o sea, van a encontrar, ya cualquier quien se lo lleve va a encontrar fallos en cada una de las situaciones. O sea, fíjense que en el caso que habla de la ejecución parcial, cuando está consentida, está la etapa de ejecución de sentencia. Y no sé, no me recuerdo si es en la década del 70 o del 80, en un juicio que yo promoví contra la asociación bancaria, había quedado firme una parte de los salarios. Yo ejecuté parcialmente, porque los otros me lo habían recurrido, y el Tribunal del Trabajo, o la Sala 2, me dijo no, el plan superior, estoy hablando de la década del 70 o 80, avaló la ejecución parcial. O sea, en buena hora que se haya recogido este precedente. Creo que era vaca contra la asociación bancaria. Entonces, hoy, gracias a Dios, se ha vuelto a esto. Vamos. Yo tengo una pregunta con un colega que está en el Zoom. Me dice, ¿qué opina el doctor sobre las resoluciones que deniegan prueba al ser irrecurrible? No, lo mismo, siempre queda la posibilidad de recurrir. Yo me acuerdo de Hinojosa contra Telecom, que la sala 1, yo creo que la autoría de la doctora Olmedo, me rechazó con fundamentos. Yo me fui al Superior Tribunal e hicieron lugar a la producción de la prueba porque lesionaba el derecho de la defensa. O sea, son irrecurribles, o sea, doctor, pero cuando hay una decisión concreta, bueno, habrá que probarla. Si no, no. Es decir, si bien el código establece, la ley nueva establece que son irrecurribles, También eran antes, en el CPT eran también irrecurribles. Pero, ¿y cuál sería preguntando, ¿no? Ahora que tenemos cámara que no teníamos antes, se agregó una instancia más que la cámara de apelación. El recurso, ¿cuál sería, Doc? ¿Cuál? ¿Recurso de apelación? De apelación. Claro, ya, bueno, ya me acuerdo de los artículos del CPT. En contra de la resolución de apertura prueba. Claro, se mete revocatoria con apelación de subsidio. Sí, porque si van los dos recursos, tienen que ser interpuestos. Caso contrario, se concede. Perfecto. Eso está importante porque varios preguntan eso. ¿Qué hacemos con las pruebas cuando las rechazan? El acta de la audiencia de... Yo diría, búsquelo después a Hinojosa contra Telecom y Centenario. Acordado, funciona todavía. Sí, doctor. Una consulta, no de procedimiento, pero sí para hacer el sobre la actualización que está manteniendo alguna sala o alguna cámara sobre el ser, la tasa activa. Yo creo que perfecto. Teniendo en cuenta el reciente fallo de la Corte con la cual. Claro, va a tener que hacerse conforme indicó el fallo, se publicó hace unos días nada más, y que establece la tasa activa del Banco Nación. O sea, doctor, no hay nada, o sea, perdón, si a usted lo condenan
por otra fórmula de cálculos de interés o de actualización, tendrá que recurrir al Superior Tribunal, haciendo la reserva de llegar a la Corte si es necesario. Pero la Corte ella no tiene todavía proposición al respecto. Pero, doctor, o sea, yo digo, yo haría reserva del artículo 14 de la ley 48 para irme a la Corte. O sea, agotaría las instancias, porque yo creo que nuestra Corte local, con bastante criterio, está, o sea, respondiendo tal vez antes de lo que por ahí, salvo en este caso, pero antes de la propia Corte Suprema de la Nación. O sea, tiene fallos que son anteriores a la Corte. Ahí, Doc, yo te agregaría, teniendo en cuenta este fallo de la Corte que vos haces alusión, entiendo yo que el último fallo volvió de alguna manera fuerte a dejar sin efecto la nueva acta que dictó la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, pero entiendo yo que no dijo cómo se actualiza. Con lo cual todos suponemos que lo que está diciendo la Corte de alguna manera es, vaya, a tasa activa. No. El estudio que hizo fue, ayer justamente lo estaba viendo, dijo, la tasa cero hizo la comparación, se creó después la convertibilidad, en realidad no es una tasa de interés, sino es una, si lo habrás leído ahí, hace la explicación, es una actualización del dólar, que básicamente dijo, no. Lo que yo no sé, por ejemplo, 2 veces la tasa pasiva, 1,5, no sé, tal vez volveremos, lo que vamos por la parte actora, volveremos a pedir, como en el momento cuando salió Zamudio contra Achi, que fue el estudio de, creo que no sé si lo trabajaste vos con Miguel, pero era del estudio del doctor Miguel Imperiale, cuando yo siempre digo a los colegas, Zamudio contra Achi tiene lo lindo que más allá de haber pasado la pasiva a la activa, los fundamentos que da, creo que fue González, el relator de Sergio González, el presidente de trámite que da, son fundamentos que se extienden en la situación argentina, donde él hace estudio de por qué no hay que ir a tasas de actualizaciones, como dice ser ahora, sino que la única forma es la pasiva, habla de la ley de convertibilidad, está bien, pero que en el fallo Barrio de la Corte Suprema de Buenos Aires, que declara la inconstitucionalidad de la ley de convertibilidad, por ahí también están muchos los colegas del país están yendo por ese fallo, pero Zamudio contra Achi, lo que planteó Miguel Imperial en ese momento fue, ustedes, señores jueces, denme una tasa positiva, la que ustedes quieran. ¿Pero qué quiere decir positiva? Que no perjudique el crédito del trabajador, básicamente. Entonces, creería que lo que va, depende de dónde le toque estar a usted, por supuesto, como dijo el doctor Palermo, si le toca estar por el demandado, seguramente hará reserva de ir a la corte si le aplica la tasa CER o la hoy ya, no sé, digamos, declarado. Bueno. Con lo cual, también hay opiniones diferentes. Bueno, en algún momento, hace no mucho, hablamos desde acá, desde el colegio, a ver la posibilidad de que la Corte Interior Superior de Justicia, actual Corte Suprema, dicte un fallo plenario, como en su momento fue Zamudio, para que dé seguridad jurídica, porque es lo que usted acaba de decir. San Pedro está sacando algunos fallos, con algunos tipos de actualizaciones, no sé si Domínguez sacó estos días o iba a sacar. Pero no, San Pedro lo dije, claro, pero como otro curso, bueno, evitar un paso. Bueno. Está bien, el precio de ser dispositivo, ¿qué es el problema? Bueno. La inflación, la consumidor, el precio efectivo, valor equivalente. Sin duda. La Cámara, por ejemplo, la cuarta civil y comercial de San Pedro condena por equivalencia. Dice, bueno, 100.000 pesos, supongamos así, porque la condena a pagar 100.000 pesos sin pagar medio salario mínimo de impuestos. Vamos a saber 200.000. Entonces se actualiza sobre eso 6%. Bueno. Todavía no sabemos si puedo no, pero tiene utilidad. Justamente por eso yo creo que sería bueno de que la Corte agarre algún caso en lo que está ahí dando vuelta y diga, esto se va a hacer así, mucho más teniendo en cuenta el fallo actual que hace referencia el doctor, donde dijo, esta acta no, la acta anterior tampoco, pero esta acta no. Bueno, es que la Corte, hace poquito estamos en el concurso ahí que compartimos con el doctor Palermo, hijo 1, porque está Palermo hijo 2, Pipa, y nos preguntaban eso, yo le decía,
Me parece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que hizo fue decir, no, pero ustedes vean qué hacen. Y hubiera estado bueno que diga no y hagan así. Pero bueno, sabemos que las Cortes Supremas un poco se acomodan a los vientos nuevos de cada cambio político que tenemos en el país, independientemente de eso. Entonces, están yendo hacia eso. Hace poquito también salió un fallo, lo compartimos ahí en el grupo del instituto, de muy llamativo de la inconstitucionalidad del 132 bis. No sé si algunos lo vieron, si no, igual se los paso. Pero es llamativo, lo voy a decir entre comillas, porque declara la inconstitucionalidad de 132 bis, pero manda igual a calcular. La Corte Suprema dijo, no me parece mucho lo que tiene que pagar porque la deuda de aporte era 11.000 pesos. La multa que le aplican por el 132 bis era de 150.000 pesos. Entonces dice, me parece mucho. Entonces declara la inconstitucionalidad del 132 bis, que es el fundamento legal sobre el cual va a aplicar la multa, pero manda al juez de grado a aplicarle una multa morigerada. Y hoy hablando con los colegas decíamos, ¿en base a qué si ya declaraste la inconstitucionalidad de 132? Claramente la Corte lo que quiere hacer es bajar los montos porque les parece que está alto. Ahí sería otra discusión si está bien o no eso, ¿no? Cierta parte paga el otro. O sea, tenemos un juicio que demora 10 años. Bueno, Se perjudica notoriamente al empleador. Si tenemos un juicio de 10 años. si aplica activa hoy, se lo liquida. Sin duda el problema es la mora.